Bienvenido y bienvenida a Pasos de Valiente Podcast, un espacio seguro para tratar temas profundos, experiencias de vida que marcan huella. Hablaremos sobre mentalidad, amor propio y expansión de conciencia para que te abras a una vida llena de intención, manifestaciones y felicidad. Abordaremos estos temas con la finalidad de transformar en ti creencias limitantes, hábitos y paradigmas que detienen tu crecimiento. Mi nombre es Mariela Enríquez, soy Life Coach y estoy aquí para acompañarte a elevar tus estándares y para que manifiestes desde el merecimiento la vida de tus sueños. Bueno, pues bienvenida, mi querida Esther Iturralde. Para mí es todo un honor tenerte por acá, entrevistarte para este podcast. De verdad que significa un sueño hecho realidad, porque has sido una gran mentora para mí y tenerte acá es todo un honor y compartirte también con la audiencia de este podcast es súper importante por el mensaje que tú tienes para compartir. Bienvenida Gracias y por muchas gracias. invitarme, me siento muy contenta de acompañarte, muy privilegiada de ser parte de este proyecto que estoy segura va a ayudar a millones de personas. Entonces me siento muy honrada de que me hayas tomado en cuenta y feliz de lo que vamos a platicar, la verdad. De acuerdo, muchas gracias. Cuéntanos un poquito sobre ti, qué es lo que haces, a qué te dedicas, dónde vives. Bueno, pues, ¿qué hago? Hago muchas cosas, hago de todo un poco. Yo estudié diseño gráfico hace mucho tiempo, yo creí que mi profesión iba a ser esa, me encanta el diseño, siempre me ha gustado y eso estudié en la universidad, pero después pasé por un despertar de conciencia donde encontré que existía otra carrera que se llama Life Coaching. Y bueno, pues así como tú, Mariela, algún día solamente lo encontré en internet, me encontré que existía una certificación y sentí muchísima certeza, la certeza de que no sé cómo, pero seguramente para esto fui creada, aquí está mi zona genio. Entonces me certifiqué como life coach y ahí inició el camino de un nuevo mundo, porque a partir de ahí saqué mi podcast, saqué cursos en línea, empecé a dar sesiones individuales y bueno, pues la vida me ha llevado a diversificar las formas en las que entrego mi mensaje al mundo. Escribí un libro que se llama Síndrome de un corazón roto, creé una membresía que se llama Relevante Espiritual y pues me volví como la dueña de un negocio online que involucra muchas diferentes funciones. Entonces soy life coach, pero pues me dedico a compartir mi mensaje con el mundo de las maneras que me son posibles, ¿no? Entonces a la fecha ha sido con cursos, con membresía, con sesiones, con podcast, con libro y pues no sé qué más venga en el camino. También estoy certificada como hipnoterapeuta y como breathwork healer y son dos cosas que me fascinan, que me encanta hacer y que tampoco las vi venir. Y bueno, pues hoy son parte de mi día a día. Eh, Soy hija, soy esposa, soy hermana, soy mamá de gatos y un perro. Me encanta todo eso también. Yo soy originaria de la Ciudad de México, pero me casé con un gringo que me lleva a vivir a lugares inesperados. Entonces, hoy por hoy, al momento de grabar este episodio, estoy en la Ciudad de México, pero estuve viviendo en Alaska y tengo planeado regresar a Alaska en 4 meses. Entonces, como que ando por todos lados, apoyo mucho la carrera de mi esposo, él es piloto de helicópteros, entonces me invita a seguirlo en aventuras inesperadas, a volar a diferentes lugares. Y yo puedo hacerlo gracias a que mi negocio es online, entonces todo lo que te conté que hago lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando tenga buen internet. Entonces, estoy muy contenta con la variedad y la falta de rutina que hay en mi vida. Wow, eso es algo que me encanta y no sabes cómo me inspira, porque pues yo también tengo muchos sueños parecidos a lo que tú haces hoy en día y de verdad que esto me muestra que sí es posible para ti y si tú has trabajado tanto por lograrlo,
pues también es posible para mí y probablemente pueda hacerlo también para alguien que nos esté escuchando ahora a través de este podcast. Seguro que sí. Me encantaría que conversemos, de hecho ya habíamos quedado en el acuerdo de hablar un poco sobre este tema de la importancia de la sanación del niño interior. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que encontraste este tema y cómo lo integraste primero en tu vida personal? Sí, bueno, vale la pena que les dé el pequeñito preámbulo de cómo se dio en mi vida mi despertar de conciencia. Y cuando digo despertar de conciencia me refiero al momento en el que me di cuenta que mi vida no me estaba pasando a mí, sino que yo estaba creándola, ¿no? Ujú. Yo, como te contaba, era diseñadora gráfica y todo eso. Eso estudié en la carrera, ya me estaba dedicando a ello, pero pues también en mi vida había otras cosas, ¿no? Que no tenían que ver con mi profesión. Tenía una religión, tenía una familia, tenía un novio, tenía una rutina, una cultura, unas expectativas de la vida. Y de repente, Mariela, sucedió que esa relación amorosa que tenía llegó a su fin, lo cual generó como un efecto de rebote a todas las demás áreas de mi vida, donde me empecé a dar cuenta que en realidad no me sentía plena en ningún área. Todas las áreas estaban siendo bien complicadas y te cuento cómo me di cuenta. Me di cuenta porque cuando mi ex se fue, cuando esa relación amorosa terminó, yo no me podía agarrar de ningún lado. Todo el mundo me decía, échale ganas al trabajo. Y yo me sentía súper bloqueada creativamente, entonces no podía diseñar ni crear, me sentía muy ansiosa, me sentía como que había escogido la carrera equivocada. También me decían como, pues viaja por el mundo. Y yo decía, pues sí, pero ¿con qué dinero? Si no tengo ni un peso ni enfrente ni atrás, ¿no? Entonces decía, pues no. Y además tampoco estaba en esas ganas de viajar, porque yo decía, ¿sola? ¿A dónde me voy? Si ni siquiera me siento segura de mí misma. Me sentía muy victimizada, muy triste. Entonces decía, pues con esta emoción, pues ¿a dónde me voy a ir y a qué, no? A llorar lejos en vez de llorar aquí, ¿no? Claro. Entonces, había como muchas cosas, ¿no? Que yo me cuestionaba, me sentía muy incómoda conmigo. Me veía al espejo y decía, qué fea, qué demacrada, qué verde, qué vieja, qué así. Entonces me empecé a dar cuenta que en todas las áreas de mi vida me sentía súper perdedora. La diferencia era que cuando estaba en esta relación, mi relación era tan codependiente que me hacía distraerme de las demás áreas de mi vida. Yo pensaba, pues cuando nos arreglemos y cuando solucionemos esto, seguro todas las demás áreas de mi vida se van a corregir. Ujú. Evidentemente, cuando esta relación se va, pues me dejó como con mis trapitos sucios y aunque sí fue muy triste perder esa relación y tuve que pasar por el desapego de salir de una relación codependiente, pues me di cuenta que en realidad no me podía colgar de las demás áreas de mi vida como las demás personas, ¿no? Pues ponte a hacer ejercicio y yo sentí una desconexión con mi cuerpo. Pues ponte a viajar, pues no tengo dinero. Pues ponte a trabajar, pues es que no tengo creatividad. Pues ponte a pedirle a Dios, pues es que me siento súper rara espiritualmente porque me siento súper triste y no entiendo qué está pasando, ¿no? Entonces se dio este punto donde yo estaba muy ofuscada, me sentía muy victimizada por muchas situaciones de la vida. Y de repente en esa búsqueda por salir adelante toqué muchas puertas, entre ellas la de la terapia convencional. Fui a psicología, a sesiones de psicología, psicoanálisis, etcétera. Y la verdad es que no me ayudó en nada, entonces seguí buscando por otro lado, fui con líderes espirituales, empecé a leer un montón de libros, busqué por donde te puedas imaginar, María. La verdad es que fue una temporada larga, porque fue como año y medio, en el que yo me sentía muy ansiosa, muy triste, lloraba a diario, me sentía muy contrariada, batallé con insomnio, empecé a tomar pastillas para dormir. Fue una etapa muy confrontante. Entonces, en ese tiempo me dio chance de buscar y buscar y buscar y busqué muchas cosas que no me sirvieron, hasta que empecé a leer libros. Y en esos libros empecé a encontrar mucho refugio. Cuando menos encontraba historias que me regresaban a la esperanza. Porque leía libros escritos por life coaches. Todos los libros que te cuento que leía estaban en inglés. Ujú. Y entonces empecé a encontrar que en Estados Unidos existía esta profesión que se llamaba life coaching, donde coaches contaban historias de transformación de sus clientes. Y entonces eso me empezó a ayudar a manera de rebote.
Yo escuchaba una historia de alguien que había salido de una situación de mucha depresión a través de pensar algo, reflexionar algo, cuestionarse algo, ¿no? Y asumir la responsabilidad de eso. Habían encontrado que le habían dado una gran vuelta a su vida. Entonces yo escuchaba estas historias y así como me dijiste hace rato, yo decía, si es posible para ellos, pues también es posible para mí. Incluso porque esta historia es un poco más trágica que la mía. Entonces, si ella pudo, pues yo tengo que poder. Y empezaba a aplicar más o menos por rebote lo que leía en los libros. Y eso me empezó a ayudar muchísimo. También empecé a encontrar libros que me hablaban de las leyes universales. Y todo eso me empezó a ayudar a entender cómo funciona este planeta. ¿No? Yo decía, pero ¿por qué si me porto bien me va tan mal? ¿Pero por qué si le echo tantas ganas me tratan feo? ¿Pero por qué si lo amé tanto ahora me deja? ¿No? Preguntaba todas esas cosas que me parecían injustas, incongruentes de la vida, y de repente empecé a entender de las leyes universales y empecé a entender cómo funciona esto, que no es de que seas buena persona. Por supuesto queremos ser buenas personas porque tenemos valores y simplemente por el amor de convivir y por el amor de mostrarnos al mundo como nos gusta ser. Pero no necesariamente por ser buena yo tenía el éxito garantizado o el amor de mi vida garantizado o el dinero garantizado. Yo también tenía que entender que si yo estaba codependiente estaba aventándole la responsabilidad de mi vida a otra persona. Yo también tenía que entender que si vibraba en celos, envidia o en sentirme menos, pues iba a manifestar más circunstancias que me validaran eso que estaba en mí. También empecé a entender que si yo no, que si yo quería vibrar alto, tenía que sanar las heridas fundamentales de mi vida. Y entonces ahora sí llegamos a lo que me preguntaste. Ujú. A través de leer todos esos libros empecé a entender que mis grandes conflictos no eran nuevos, que mis grandes conflictos parecían nuevos, pero que en realidad tenían raíces bien viejas dentro de mí y venían desde mi infancia. Que era en mi infancia donde probé por primera vez el miedo, donde sentí por primera vez vergüenza, donde sentí por primera vez abandono, rechazo o bullying, ¿no? Entonces, a través de recordar esos momentos, me di cuenta, o bueno, aprendí, ¿no? Que si yo no sanaba esas primeras heridas, yo estaba manifestando más oportunidades para sanar. Estaba manifestando más rechazo, más abandono, más incongruencias que me llevaban a cuestionarme, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pero lo más bonito es que por primera vez, Mariela, a través de leer todos estos libros y aprender a hacer reflexión, empecé a decir, ok, ¿por qué pasa esto? Pero no quedarme nada más en, ¿por qué a mí? ¿Por qué nunca? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué siempre? ¿Por qué? ¿No? Esas preguntas donde sabemos que ni siquiera hay respuesta, solamente estamos en una actitud muy victimizada. Empecé a conectar con la curiosidad. ¿En serio por qué? ¿En serio por qué otra vez? ¿Por qué se repite la misma historia? ¿Por qué, por qué si ya me di cuenta que no es por ahí, por qué sigo regresando al mismo patrón? Y entonces empezaba a buscar en mi mente respuestas y era, pues porque en algún lado lo aprendí, pues porque quizá no entendí la lección y esta es una siguiente oportunidad para que yo trabaje algo. Y entonces empecé a cuestionarme, bueno, ¿qué será ese algo? Y entonces, para estos entonces en mi vida, yo ya estaba viendo resultados solamente de estos cuestionamientos, ¿no? O sea, ni siquiera ya había llegado al tema de niño interior. Pero solamente con estos cuestionamientos y recuperar las riendas de mi vida y recuperar mi capacidad de decir, a ver, yo puedo tener injerencia en lo que me pasa. Y como todo lo que me ha pasado últimamente no me gusta, puedo encontrar qué fue lo que en mí propició que todo esto se desencadenara de esta manera. Y si yo lo creé, entonces yo lo puedo cambiar. Entonces, con solo ese descubrimiento, mi vida ya estaba empezando a dar muy buenos resultados. Empecé a recuperar mi capacidad de crear, diseñar y activar mi negocio. Con eso empecé a desarrollar mi capacidad de vender mis servicios como diseñadora en esos momentos, pero empecé a tener proyectos pues cada vez más grandes, cada vez más emocionantes, cada vez con más presupuesto, lo cual me permitió independizarme. Esa es una historia larga, pero me pude independizar y pude pagar mi renta y pude empezar a sentirme mucho más empoderada, dueña de mi vida y mis posibilidades. Empecé a recuperar mis ganas de reírme, mis ganas de tener sentido del humor y mis ganas de quizá volver a enamorarme. Entonces todo esto en mi vida estaba pasando y yo ya estaba enamorada de life coaching, porque como te decía, solo con esto yo ya estaba viendo grandes resultados en mi vida.
y muchas cosas estaban cambiando. Entonces encontré que existía la posibilidad de convertirme en coach. Y parece que todo fue así como muy suave, pero en realidad estaba viendo unos grandes picos de certeza en mi vida. Era como, esto pasó y por fin lo entendí, esto está pasando y por fin me siento merecedora, esto está pasando y me estoy emocionando mucho por mi vida y mis posibilidades. Entonces decidí meterme a la certificación de coaching para volverme coach. Y fíjate que, curiosamente, en mi certificación no hablé nada, no me enseñaron nada de niño interior, pero me enseñaron más cosas de manifestación, porque mi certificación fue especializada en física cuántica. Entonces, todo lo que tenía que ver de mi certificación era cómo puedes crear tu vida, cómo puedes cambiar tus circunstancias, cómo puedes manifestar todos tus sueños y cómo puedes ayudarle a tus clientes a hacer justo eso. Entonces, pues yo estaba maravillada con todo esto y entendí este rollo de la vibración, que es a través de lo que nosotros estamos emanando y lo que nosotros le proyectamos al mundo, que el mundo nos proyecta una imagen de regreso como nuestra realidad. Entonces, en esa búsqueda empecé a encontrar, claro, qué son las cosas que no me permiten vibrar en la sincronía de lo que yo sueño y anhelo. Y entonces ahí encontré que haz de cuenta que yo quería ser una persona muy segura, famosa, influyente en el tema de la autoayuda, ¿no? Me veía como una persona, pues como líder, ¿no? Y yo decía, ¿qué es lo que me obstaculiza para que yo me sienta genuinamente como líder o autoridad? Entonces me di cuenta que había muchos complejos, que había muchas inseguridades físicas. Yo, claro, como yo me siento de repente mal conmigo o con mi imagen, tal vez me siento gorda un día, tal vez me siento demacrada el otro, tal vez me siento ojerosa el otro, tal vez me siento menos que fulanita, me comparo, etcétera. Me empecé a dar cuenta, la mayor razón por la que yo no estoy vibrando como quien quiero ser para manifestar todo lo que me han enseñado que puedo manifestar, es que tengo muchos complejos corporales. Entonces, lo que sucedió en esta búsqueda, para esto yo ya había manifestado al amor de mi vida, ya había manifestado nuestro compromiso para casarnos y estábamos muy prontos a la boda. Ya había manifestado el dinero para la boda, todo. O sea, genuinamente creo que me volví muy buena en el tema de la manifestación, pero encontraba aquellas cosas que se tardaban y me cuestionaba, ok, ¿qué es lo que me está mermando para vibrar como eso? Realmente, ¿cuáles son los pensamientos que pasan en mi mente cuando yo digo, quiero manifestar ser muy famosa, por ejemplo, ¿no? Por irnos a algo muy sencillo. Evidentemente había razones. No quiero ser famosa nada más porque sí. Quiero ser famosa por ser una muy buena escritora o muy buena coach o ayudar a mucha gente, ¿no? Entonces yo decía, ok, sí, siento que hay un propósito en mi mensaje a través de lograr mi influencia, pero ¿qué es lo que me merma cuando me quiero mostrar al mundo? ¿Qué es lo que me hace como pausar mi crecimiento y así? Es que no me siento merecedora porque siento que debería de verme de cierta manera. Bueno, pues para eso, para vibrar en esa sintonía, entonces yo soy muy práctica, entonces tengo que hacer dos cosas. O me veo de esa manera, o sano lo que me hace creer que me tengo que ver de esa manera, para que entonces la meta sea vibrar como quien lo tiene y entonces manifestarlo, así como he manifestado muchas cosas. Entonces, toda esta lógica me llevó a darme cuenta, claro, ahorita que estoy próxima a casarme, lo que más atención está robándose es, ¿me pongo a dieta o no me pongo a dieta? ¿Me compro un vestido así o asado? ¿Hago mi boda en la ciudad o en la playa? ¿No? Y todas estas dinámicas me llevaban a cuestionarme, bueno, ¿qué es lo que mi corazón realmente quiere? Entonces yo decía, bueno, pero es que quiero una boda en la playa, pero entonces lo que no quiero es ponerme un vestido como muy pesado, entonces quiero un vestido muy ligero, pero entonces quizá me voy a ver gorda, no me quiero ver gorda en mi boda. Y entonces todos estos pensamientos pasaban en una fracción de segundo. Era como, yo era la que decía, ok, Esther, respira profundo y pausado para que tengas el tiempo de tomar nota de todo lo que pasa en tu mente en un rayo, ¿no? Cuando Claro. tienes que decidir algo. Y entonces dije, claro, yo tengo aquí una lucha con mi cuerpo que ya tengo que sanar. Y entonces, de regalo de bodas, yo a mí misma me regalé un mastermind de 6 meses que era para sanar tu relación con tu cuerpo. Una inversión bastante fuerte de dinero,
6 meses para trabajar eso, mis creencias de mí, de mi cuerpo, de mi alimentación, de lo que se necesita para ser bonita, de lo que se necesita para mostrarse, de lo que se necesita para soltar complejos, inseguridades y luchas innecesarias que me están robando mucho tiempo y mucho espacio mental. Entonces me meto a este curso y en ese curso, módulo 2, niño interior. Qué Todos bonito. tus problemas vienen de tu infancia. Y ahí yo dije que, pues sí. Y entonces me empiezan a hacer recordar mi infancia. Y entonces yo empiezo a recordar, empiezo a recordar, empiezo a recordar. Y hay cosas que no quiero recordar, y hay cosas que me amedrentan, y hay cosas que me dan miedo, y hay cosas que me dan mucha tristeza, y hay cosas, ¿no? Me empiezo a encontrar todo este mundo. Y así fue como en mi camino personal, yo a través de encontrar mi despertar de conciencia, luego mi capacidad de manifestar y luego empezar a manifestar un montón de cosas, me empiezo a empoderar un montón y empiezo a querer vibrar cada vez más en la sintonía de lo que quiero. Y entonces me empiezo a encontrar, ¿no? Con esta capacidad de reflexión, de mirar hacia adentro y ver, si yo no puedo vibrar en la sintonía para manifestar lo que quiero, es porque hay obstáculos. Voy a dedicarme a quitar esos obstáculos. Y Ujú. entonces empecé, primero que nada, a invertir en mí, porque yo no hubiera llegado a toda esta información si no hubiera tenido como la decisión de decir, quiero un coach, quiero ser coach, quiero meterme a este mastermind, quiero tomar este curso, quiero comprar estos sinfín de libros, ¿no? Y entonces así fue como llegué al punto de niño interior para sanar esa necesidad y no seguir deteniéndome por estos patrones de pensamiento de es que Esther, si te casas en la playa, que ya sé que quieres, porque eso es lo que yo quería, quiero casarme en la playa. Si te casas en la playa, pues te tienes que ver muy bien, porque la novia tiene que verse radiante en su boda. Y entonces está el día de antes, y el traje de baño, y el vestido ligero, y las fotos, y bla, bla, bla. Entonces tú todavía no estás como para eso, porque tienes que bajar de peso, tienes que crear tono muscular, o tienes que no sé qué, ¿no? Y entonces Claro. ahí era cuando yo decía, claro, esas son las razones por las que yo creo que no merezco esto que quiero. Sí, me urge sanar. Sabes que me identifico mucho contigo porque a través de entrar a un curso tuyo, yo conocí este tema del niño interior y haciendo este trabajo que ya vamos a conversar como un poquito más a fondo de cómo es que se hace en sí este trabajo, yo me pude dar cuenta que muchísimas de las cosas que me bloqueaban, como dices tú, para manifestar o para sentirme como yo quería sentirme, era el hecho de que tenía muchos traumas de la infancia y fue ahí donde justamente yo me quedé súper enamorada de este trabajo de niño interior y que de hecho no es nada sencillo, es muy confrontante porque te lleva a recordar cosas que no son siempre agradables. En nuestra infancia hay recuerdos muy lindos, que es lo que nos encanta ver fotografías, reírnos, recordarnos de la gente que nos llenaba de amor y de cosas bonitas, pero también hay situaciones que nos hirieron, que nos dolieron, nos lastimaron y dejaron una huella marcada ahí. Y que justamente se refiere a este trabajo que hay que hacer. Hay que de alguna manera limpiar todo eso que nos lastimó para entonces ya con esa parte limpia, sana completamente, empezar a crear de forma diferente y mucho más consciente, ¿no? Puntualmente, a través de tu curso yo lo he experimentado, pero me gustaría que nos explicaras. ¿Qué curso fue, Mariela? En donde... Yo ingresé a Relevante Espiritual, a la membresía, y luego también cuando entré a Sherpa Certification, hay una parte de la sanación de niño interior. Entonces, eso me ha encantado muchísimo. Me gustaría que nos expliques un poquito más cómo es que se hace este trabajo puntualmente. Perfecto. Bueno, a ver, el cómo, fíjate, como dijiste, la verdad es que no es sencillo, pero sí es muy fácil. ¿Qué significa? Es fácil porque básicamente lo que tienes que hacer es recordar y podemos
aprender a comunicarnos con versiones de nuestro pasado a través de cartas. Esa es la gran fórmula. Cuando tú escribes cartas, eres capaz de pensar en quién es el receptor de la carta. Entonces, por ejemplo, cuando tú decides, le voy a escribir una carta a mi niña interior, la versión de mí de 5 años que estaba viviendo estas circunstancias que estoy recordando. Básicamente lo que vas a hacer es escribirle a esa versión de ti de 5 años algo que ella nunca entendió. Le vas a explicar, mira, te metieron a esa escuela por esta razón, en esa escuela había niños así por esta razón, te trataron así por esta razón, pero tú vales mucho, pero tú no tienes que preocuparte por eso nunca más, pero tú ya no estás en esa circunstancia. En ese momento nadie te lo supo explicar y nadie te pudo proteger quizá de esa burla o quizá de esa maestra regañona, o algo, ¿no? Algo pasó. Sin embargo, el gran problema para sanar es que como no entendimos en ese momento y no sabíamos sentir, lo encapsulamos, creando fragmentaciones en nuestro ser. Entonces, cuando tú llegas desde una posición de conciencia despierta en tu presente, sabiendo cómo funciona esto, llegas con toda la intención de rescatar esa versión de tu pasado y explicarle lo que hoy tú sabes, pero sabiendo que como esa versión de ti está encapsulada, esa niña de 5 años sigue estando ahí en ti y no entiende esas razones, a menos que alguien se siente con ella y le explique. Entonces, cuando tú piensas en ese receptor y le escribes una carta, se empiezan a aflorar solitas las emociones de amor, de compasión, de ternura en la explicación que le haces. Y lo que sucede es que después te pones en esta postura de leer la carta, tratando de recibir las palabras como bálsamo sanador para esa parte de ti fragmentada. Y luego, esa parte de ti que recibió esa carta puede contestar esa carta. Y entonces inicia un proceso de correspondencia, donde no es una carta, donde son miles de cartas, miles de notas, miles de frases, de ida de regreso, de ida de regreso. A tu niña interior, a tu adolescente interior, a tu yo hace 5 años, hace 1, a tu yo de ayer, ¿no? Le puedes escribir cartas, donde le das contención, le explicas lo que en ese momento no supo, no entendió, no supo hacer y le brindas toda la protección que hoy tú desde una conciencia despierta, propiciando esta correspondencia amorosa y sanadora, le puedes dar. Entonces, el método es muy simple. Papel, pluma, espacio seguro es lo único que necesitas para hacerlo. La razón por la que no es simple es porque se van a lebrestar muchas emociones. Y a todos los seres humanos nos da mucho miedo sentir, porque nos da miedo que dure mucho la emoción, que se sienta demasiado intensa, que no podamos con ella, que nos quedemos como en una sensación de parálisis porque es demasiado triste, demasiado confrontante, demasiado sacado de onda. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nos podemos encontrar con abandonos, con juicios, con abuso sexual, con abuso emocional, con abuso físico, con historias tristes, ¿no? Y Claro. hay de todo, va a haber de todo, va a haber desde, sí, cierto, la maestra que me puso un día en la esquina con orejas de burro y todos mis amigos se burlaron de mí y nadie se quiso sentar conmigo a comer, y sí, es una historia digna de carta, pero también hay historias donde quizá papá tenía una adicción, quizá papá le pegaba a mamá, ¿no? Y entonces ahí hay muchas cosas mucho más difíciles de explicar, difíciles de traer a nuestro consciente, porque despiertan muchas emociones, pero lo más valioso del ejercicio es que si tenemos la valentía de hacerlo, la recompensa es gigantesca. Claro, y de hecho tocaste un punto clave que yo estaba por preguntarte acerca de ello, y es que si es recomendable o aconsejable que una persona que ha sufrido traumas, por ejemplo, de abuso sexual, o no solo sexual, porque cuando decimos abuso puede ser de muy diferentes maneras. Entonces, estas personas que han sufrido abusos mucho más profundos, mucho más significativos, es recomendable que hagan este trabajo de niño interior. ¿Y por qué? Es muy recomendable y necesario, porque yo soy fiel creyente de que no tenemos nada mejor que hacer que sanar. Nada. Claro, Incluso cuando nos dedicamos a, es que mis hijos, tú vas a ser mejor mamá si sanas. Es que mi trabajo, tú vas a tener más éxito y más dinero si sanas. Es que estoy muy ocupada, tú vas a ser muchísimo más productiva si sanas. Es que mi salud,
tú vas a dejar de somatizar enfermedades si sanas. Entonces, realmente no tenemos nada mejor que hacer que sanar. Y muchas veces los problemas superficiales que tenemos igual tienen raíces en tu infancia. Regresamos al ejemplo de mi historia. Cuando yo estaba en esta crisis que me llevó a mi despertar de conciencia, yo estaba sufriendo por amor romántico, que no tenía nada que ver cuando estaba chiquita. Sin embargo, ese amor romántico que yo estaba perdiendo y no sé qué, estaba manifestándose con sentimientos de como abandono y desolación por causas amorosas. Sin embargo, el abandono y la desolación, yo no lo sentí por primera vez con mi ex, lo sentí por primera vez de chiquita. Entonces, si yo sano de chiquita, le bajo el voltaje a las heridas superficiales o más recientes. Porque si yo corto el flujo de energía que alimenta que eso me rompa el panorama, que me robe la energía, que me ponga demasiado triste, que me dé ansiedad, que me genere insomnio, si yo le corto de dónde se alimenta esa emoción, yo puedo entonces ver con ojos más racionales y más mesurados mis problemas actuales. La razón por la que a veces nuestros problemas del presente nos abruman tanto, se nos viene el mundo encima, es porque estamos trabajando con emociones muy viejas y los problemas que creemos que tenemos. Pero las emociones, por ejemplo, si tú tienes miedo a no poder pagar la renta, tú vas a tener toda la presión de no poder pagar la renta normal, de tu trabajo, del dinero, de la escasez, más el miedo de tu infancia. Pero está como, o sea, no lo podemos ver. Simplemente está albergado en nuestro cuerpo. Cuando nos sentimos, perpetuamos. Y entonces buscamos liberar la emoción con otras circunstancias. Entonces, si tú en tu infancia sentiste miedo, tristeza, abandono, ansiedad, cualquier cosa de tu infancia que se dio por circunstancias que en su momento no entendiste, guardaste la emoción se perpetúa, aprendiste a vivir con ella, pero hoy en tu vida adulta batallas con relaciones tóxicas o codependientes, con personas que no se quedan, con trabajos que no te gustan, con el dinero que no alcanza, con amistades que no son genuinas. Lo mejor que puedes hacer es sanar y cortar todo el voltaje que viene de años pasados para que tú puedas ver los problemas actuales que tienes por lo que son y no por todo lo que significan a nivel energético en ti. Y entonces puedes tomar decisiones conscientes mucho más certeras, puedes poner límites mucho más fácil, puedes darte a respetar distinto y como yo, puedes empezar a manifestar todo lo que quieres, pero te das cuenta de dónde viene la fuente de que tú no puedas vibrar en la congruencia de lo que dices que tanto quieres. Te digo, yo quería manifestar muchísima seguridad personal. Y era como, ¿por qué soy tan buena manifestando estas otras cosas, pero tan mala manifestando estas? Y entonces ahí fue cuando me di cuenta, es que no estoy, o sea, con unas cosas puedo mostrar certeza y con otras no. Con las que no es porque hay unas creencias limitantes. Esas creencias limitantes se crearon en la infancia en experiencias desagradables. Entonces, si yo no voy a esas experiencias desagradables, no lo puedo sanar, por ende no puedo salir de esa vibración, por ende no puedo manifestar lo que quiero. Y entonces, por razones prácticas, contestando tu pregunta, por razones prácticas, reconectar con tu infancia te va a dar poderes manifestadores. ¿Los quieres o no? ¿No? Perfecto, hermoso. Y sabes que a veces me llama la atención, la vez pasada te escuché decir que cuando sufrimos un abuso en la infancia, por ejemplo, un abandono, si no sanamos, empezamos a manifestar como pequeños abandonos en el transcurso de nuestra vida. Y lo que más me llama la atención y te pudiera decir que me preocupa de cierta manera, es que también podemos ser adictos o acostumbrarnos de tal forma a esos abusos que se normalizan en nuestra vida y podemos llegar a edades avanzadas sin sanar, sufriendo el mismo abuso durante toda nuestra vida si no nos hacemos conscientes y si no sanamos. Totalmente. Fíjate, usemos un ejemplo simple como para ejemplificar esto. Ujú. Cuando estamos peleadas con nuestro cuerpo, por dar un ejemplo, empezamos a normalizar las críticas ante el espejo. Estoy gorda, se me ve feo aquí, no me queda, me falta pompa, me sobra aquí, me sobra allá, ¿no? Normalizamos tratarnos mal, porque estamos acostumbradas y por años lo hacemos. Entonces nuestro sistema nervioso de alguna manera se normaliza ante las críticas.
Y de repente podemos empezar a manifestar relaciones que hacen lo mismo con nosotros. Oye, pero es que baja de peso, oye, pero es que esto no se te ve bien, oye, pero es que antes eras más guapa o antes eras más sexy o antes quién sabe qué, ¿no? Y de repente podemos aguantar faltas de respeto tremendas ante nosotros o nuestro cuerpo, porque nosotros normalizamos por mucho tiempo una lucha. Estoy acostumbrada a luchar con mi cuerpo. Cuando alguien me falta al respeto o me dice algo que no le incumbe, yo estoy de acuerdo con esa persona. Y aquí te puedo dar un ejemplo que cuento en mi libro. Tengo un libro para todo aquel que esté luchando con el corazón roto. Tengo un libro que se llama Síndrome de un corazón roto. En ese libro menciono que un día, cuando mi ex ya no quería estar conmigo, me mostró, de formas que cuento en el libro, la foto de la persona que le interesaba ahora. Y era su vecina, que era como modelo y tenía en su celular una foto de ella en bikini. Me lo mostró con ganas como de decirme, mira, entiende por qué prefiero a ella, básicamente. Entonces yo ahí me sentí gorda, fea, horrorosa, ¿no? En comparación con ella. Ujú. La razón por la que eso me lastimó tanto es porque yo ya estaba acostumbrada a la lucha conmigo misma. Yo ya había normalizado eso. Por supuesto me dolió un buen, pero en vez de ofenderme y decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada contigo por la forma en la que tú estás pisoteando mi corazón usando esto, ¿no? Sin embargo, yo le seguí pidiendo que regresara conmigo y no pude poner un límite ni darme cuenta del dolo con el que él hizo eso en ese momento, porque mi sistema nervioso ya estaba acostumbrado a tener la lucha con mi cuerpo y a estar de acuerdo en que yo no era suficiente corporalmente y había muchas mujeres pues mejores que yo. Entonces, ese tipo de cosas nos muestra que cuando no sanamos vamos a tolerar muchas cosas. Vamos a normalizar muchas críticas, muchas ofensas, muchas humillaciones, muchas carencias. Vamos a aprender a vivir con ellas. Cuando tú rescatas a tu niña interior, desarrollas una especie de instinto materno. Si tienes hijos o hijas o no, no importa. El instinto materno está en ti. Y cuando tú generas esa separación de ti para con una parte vulnerable de ti, empiezas a desarrollar este instinto materno protector. Y entonces cuando creas eso y alguien te quiere pisotear o alguien te quiere agredir o alguien te quiere humillar, sobajar o algo, entonces tú ya no te pones de tapete. Tú aprendes a romper un ciclo de crítica o un ciclo de De abuso. algo que ya normalizaste, justo como tú lo dijiste, de abuso, pero lo dejas de normalizar, porque muchas veces toleramos para que a mí pégame o a mí maltrátame, porque yo puedo con eso, soy fuerte, pero a mi hija no, ¿no? Ujú. Entonces, cuando desarrollamos esta relación con nuestro niño interior, desarrollamos eso. No, a mí no me puedes hacer nada porque en mí están estas versiones de mí que yo estoy protegiendo, rescatando continuamente. Y entonces empezamos a hacer una especie de acuerdos y promesas para con nosotros mismos, de donde surge unas alianzas de ti con tu niña interior, con tu adolescente interior, con la versión de ti que pasó por ese divorcio o por esa enfermedad o por ese gran dolor. Y entonces empieza a generarse como una sensación de certeza, de confianza, de alianza, de camaradería, de complicidad de ti para contigo. ¿Y qué crees? Que ahí nace un amor propio súper especial. Wow, Esther, muchísimas gracias. De verdad que me encanta todo el valor que nos aportaste en esta entrevista. Me fascina, me quedo picada. Yo sé que la audiencia de este podcast también. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde te pueden contactar para seguirte en tus redes sociales o encontrarte más fácilmente. Bueno, a ver, les cuento. Primero que nada, yo les quiero dar la noticia de que si quieren ahondar en este tema de niño interior y con ejemplos que yo creo que los van a esperar un montón, les quiero contar que ya salió mi Vic original. Es un audiolibro, dura hora y media, sería como la continuación perfecta para este podcast. Está en la aplicación de Vic, se llama Vic, pero se escribe ¿De de, bebé? de Bárbara, Edester y K de kilo, BEC, así se escribe. Es una aplicación, en un inicio es gratuita, tiene un periodo de prueba de 14 días, que es más que suficiente para escuchar mi libro que dura hora y media. Mi libro se llama, fíjate, la primera A vez que lo ver, estoy hablando,
El secreto mejor guardado, así se llama. Y el subtítulo del libro es algo que ya les dije. Es Regresar a tu infancia te dará poderes manifestadores. Wow, qué Entonces, en ese lindo. libro les explico un poco de lo que ya hablamos, pero con ejemplos que ahorita no les di, obviamente para que escuchen el libro. Y les explico un poco cómo hacerlo. Incluso hay una visualización guiada dentro del audiolibro para que podamos empezar a recordar. Porque en esto que te cuento, también hay algo que no hemos comentado, que es el punto de que muchas personas batallan con el tema de que es difícil recordar. Sobre todo cuando nosotros por mera supervivencia hemos mandado a las sombras de nuestro subconsciente historias dolorosas. Y hay veces que no nos acordamos de etapas bien grandes de nuestra infancia. Entonces yo por mi parte les ofrezco ese audiolibro que si nunca han bajado Vic y lo bajan, tienen 14 días gratis para escuchar el libro sin ningún costo y les va a encantar. Les va a guiar a hacer ejercicios que los van a llevar a iniciar un proceso de reconexión y de diálogo constante con su niño o con su niña interior y a partir de ahí se desatora un gran camino y creo que les va a gustar. Por otro lado, Mariela, quiero aprovechar para decir que es bien importante invertir en nosotros. Entonces, tú, yo somos coaches, igual existen muchos coaches allá afuera, muchos coaches certificados en Sherpa, ¿no? Pero es importante que si alguien nos está escuchando y dice, mira, yo ya escuché el podcast, ya escuché el libro, ya leí por ahí y de todos modos me siento muy inseguro o insegura para acercarme a esas áreas de mi vida, es importante entender que para eso existe la contención. Entonces, tener el apoyo de un coach que sabe de trabajo de niño interior te va a ayudar para que puedas acercarte a iniciarte en este camino, sobre todo en el periodo que más te amedrenta o que más te intimida, para que puedas avanzar y empezar a relacionarte y puedas pasar ese gran atolladero. Porque mucha gente le entusiasma mucho reconectar con niño interior, pero se queda en una idea porque hay muchas emociones de temor y de resistencia ante hacerlo. Entonces les recomiendo que eso lo trabajen y lo hagan con un coach. Y Mariela es una excelente coach, así que aquí Muchas gracias. tienen dónde. Y fuera de eso, también me gustaría agregar que si tú empiezas a trabajar esto, quizá ya lo has hecho y ahorita te estás identificando y dices, claro, desde que yo reconecté con mi niño interior, esto ha cambiado mi vida, pues que sepas que también existe la posibilidad de que tú ayudes a otras personas a lograr esta conexión. Yo creo que cuando nos marca esto, yo creo que no me vas a dejar mentir, Mariela, cuando encontramos que a nosotros nos cambia la vida, este nuevo mundo de conciencia, de reconexión, de sanación, de mirar hacia adentro, queremos compartirlo con otros, queremos ayudarle a otros a que encuentren este hilo conductor, que recuperen su capacidad de sentir, de mirar hacia adentro sin miedo, y entonces todo cambia y todo es posible. Entonces, si alguien nos está escuchando que dice, claro, yo estoy de acuerdo con todo esto, quizá tú quieres ayudar a otros a reconectar con su niño interior. Y si te quieres preparar para ello, pues quizá te interesa Sherpa. Y lo mismo, creo que le puedes escribir a Mariela para preguntarle o puedes conectarte a la plataforma de Sherpa Certification en Instagram o en la página y enterarte qué se requiere para ser una persona que pueda ayudar a otros a lograr esa conexión, a recordar lo que ya han olvidado y demás. Fuera de eso, Perfecto. Mariela, me pueden encontrar con mi nombre en donde sea. Mi página es esteriturralde.com y me encuentran como Esther Iturralde en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y si les gustan los podcasts, que yo creo que sí, porque aquí andan, pues yo tengo dos podcasts. Uno se llama Reinvéntate Podcast y ahí estoy generando contenido de reinvención emocional todo el tiempo. Y si son coaches como yo y Mariela, pues igual y les interesa mucho empezar a escuchar Sherpa Podcast, donde les doy tips de marketing y manifestación todo el tiempo. Claro que sí. Muchas gracias, Esther. De verdad que todo tu contenido, tu podcast, tus programas para mí han marcado un antes y un después en mi vida completamente y sigo en este camino, sigo aprendiendo de ti. Quiero mucho más, por supuesto. Voy a ir corriendo a descargar la aplicación. Gracias por la primicia. Y pues te mando un beso y espero no sea la última vez. Espero tenerte nuevamente por acá muy pronto. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Muchas gracias también. Les mando un beso a toda la audiencia. Quizá por ahí grabamos una parte 2 o algo así. Yo feliz de contribuirles.
Y pues nada más, algo te iba a decir al final. Sí, pues recordarles que yo siempre contesto y si alguien tiene alguna pregunta o algo así, que se sientan con toda la libertad de escribirme un mensajito directo por Instagram y sobre todo que si este episodio les gustó, pues que nos etiqueten a ambas como para saber, ¿no? Exacto, y que lo compartan mucho también. Sí, Gracias, Esther. Muchas gracias. no, un placer. Ya para finalizar, te cuento que tengo un regalo súper especial para ti. Te voy a dejar la liga en las notas de este episodio para que vayas, te apuntes y recibas inmediatamente mi masterclass sobre cómo funcionan nuestras emociones. Te va a ayudar mucho a descifrar los mensajes que trae cada emoción que experimentamos en diferentes circunstancias. En esta clase te comparto 3 herramientas que puedes utilizar para transformar una emoción de forma segura. Si hay algún tema que te gustaría que hable por acá, cualquier duda o pregunta que tengas, por favor, escríbeme directo por Instagram. Me encanta tener conversaciones individuales y estar en contacto contigo. Por eso siempre respondo yo personalmente. Búscame como @mariela.enriquez y estemos en contacto. Si deseas agendar una sesión de coaching conmigo, acá te dejo también la liga para que veas mi calendario y mi disponibilidad. Mil gracias por escucharme y si este contenido te parece de valor, tómale un screenshot a la portada de este episodio, compártelo en Instagram y taguéame o etiquétame. Me va a hacer muy feliz repostearlo. Me encantaría que lo compartas también con amigos y familia o con una persona que lo necesite escuchar. No olvides dejarme una reseña en Apple Podcast y en Spotify, porque eso ayuda a que más personas encuentren este podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda que si vas a tomar acción, que sea con pasos de valiente. ¡Chao!